¿Cuántos vieron el anuncio en redes sociales o en el grupo de WhatsApp de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a ver. Una iglesia peregrina. ¿Sabe usted qué es alguien peregrino? Alguien que atraviesa tierras que extrañas, ¿de acuerdo? No vive ahí, ¿de acuerdo? No hace su lugar ahí. Nada más está ¿de qué? De paso. Ok. ¿Ha peregrinado usted alguna vez en su vida? ¿Alguna vez lo tiraron así como en algún monte, va? Y usted le tocó decir, bueno, de aquí de vuelta a la casa, va. Y estuvo, ¿qué? Peregrinando. ¿Alguna vez estuvo así? Le voy a contar un momento de mi vida en el que peregriné. Yo peregriné en la casa de mi papá por 26 años, hasta que me casé. Entendí el día que me casé que nada de lo que tenía era mío. Entonces, hasta ese momento me di cuenta y dije yo, Señor, ok, bueno, vamos a casarnos con Yari, ya está mi esposa, ya vamos a cumplir, como amor, 14 años, ¿verdad? 14, 15 años de casado, más otros chorro mil de años atrás, más, gloria a Dios. No es fácil, pero es bonito, toda una aventura, una peregrinación. Pero bien, el día que nos íbamos a casar, el día antes a la boda, yo hice una lista de las cosas que dije, bueno, esta me voy a llevar, ¿verdad? Y a medida que hacía la lista, me di cuenta que todas esas eran de mis papás. Y entonces dije, bueno, ok, la ropa que ando, la computadora, un armario que tenía un par de zapatos. Y bueno, esto es, ¿verdad? Lo que hay. Y gracias a Dios tenemos un trabajo, obviamente, pero, pues, las pertenencias de uno las cuenta y uno las enlista, pero en realidad nada de lo que tenemos, mi hermano, aquí en la tierra es nuestro. ¿Ok? Nada vamos a llevarnos de este mundo, ni a la persona que está a la par, ¿verdad? Usted se puede aferrar a esa persona, por muy pareja suya que sea, por muy pariente suyo que sea. Usted no se puede aferrar a alguien, mucho menos a algo en esta vida. Pero bien, hoy quiero hablarles de esta iglesia peregrina. Esta iglesia peregrina que encontramos en los evangelios, que encontramos en el libro de Hechos, en adelante. Pero esta iglesia peregrina, yo quiero darle algunas características. Y quiero enfocarme en 3 tipos de características. No que solo voy a dar 3 características, pero hay 3, podemos decir así, columnas o secciones de características de la iglesia de Cristo que es peregrina. ¿Ok? Porque usted y yo, como le repito, somos peregrinos aquí. Bien, las primeras características que le quiero dar son características de asignación. ¿Ok? Alguien que está de paso en esta vida tiene una misión. Usted y yo tenemos una misión. ¿Ok? Me impactaba bastante cuando el pastor Vladi enseñaba acerca de que los últimos días van a ser como los tiempos de Noé. Y me impactaba mucho cuando se nos dice en la palabra que el ministerio de Noé fue su familia. ¿Ok? Y que solo ahí, mi hermano, tenemos trabajo que hacer. Solo ahí con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros primos, solo ahí tenemos trabajo. Entonces, tenemos una asignación, tenemos una misión en esta vida. ¿De acuerdo? Y quiero que me acompañe, de verdad acompáñeme al libro de Hechos, que lo tiene ahí en su computadora, en su teléfono, en su Biblia. Yo me crié con este sonido, ¿verdad? Así que, pero igual se lo tiene usted en su teléfono, muy bien. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Y la primera característica de esta iglesia, una característica de asignación, es que es una iglesia enfocada en cumplir con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? La predicación del evangelio. ¿Ok? Una iglesia enfocada en cumplir con la gran comisión. ¿Ya lo tiene? Dice Hechos 11, 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos, y gran número creyó y se convirtió ¿a quién? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles ¿a quién? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada ¿a quién? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Cuántos se congregaron? Todo un año. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuántas ciudades acabamos de leer ahí? Varias. ¿Cuántas cosas hicieron los discípulos en esa ciudad? Varias. ¿Cuánta gente estuvo escuchando la palabra de Dios con ellos? Mucha gente. Entonces, solo esta porción de la palabra en Hechos nos está demostrando que la iglesia es una iglesia que cumple una misión. Ahí no dice, y entonces se fueron a Jerusalén, y después de Jerusalén se fueron otra vez a Jerusalén, ¿verdad? Y entonces la palabra se predicó en Jerusalén, y padecieron en Jerusalén, y todo no fue en Jerusalén, mi hermano. Chipre, Antioquía, Cirene, ¿me entiende? Jesús dijo cuando ascendió, le dijo a sus discípulos, me seré testigo, ¿dónde? En Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros, mis hermanos, somos una iglesia que tiene que cumplir una misión. Y sabe, yo quiero, cuando le digo a iglesia ahora, yo quiero que en este momento usted se enfoque en Unife. Yo no puedo hablarle de otras iglesias, de otras congregaciones, de otras denominaciones en este momento, pero usted la experiencia que tiene hasta ahora ha sido en Unife. Quizá ha tenido otras iglesias, otras congregaciones en las que usted ha estado antes, ¿verdad? Nosotros hemos tenido formación en otras iglesias, el Señor nos ha llevado de una a otra, ¿verdad? Buscando su sana doctrina, buscando su palabra, pero quiero que usted ahora se enfoque en Unife. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que también autoevaluarnos y hacernos una autocrítica y en realidad vernos a la luz de la palabra como ¿qué? Como si nosotros somos esta iglesia, una iglesia que en realidad está cumpliendo la gran comisión. ¿Sabe? Yo tenía una alegría muy grande, tuve y tengo, mejor dicho, una alegría muy grande cuando supe de lo que íbamos a hacer los grupos en casa. Nosotros con mi esposa y con mi hijo, de hace mucho tiempo, me alegró cuando hermana Ingrid mencionó que ellos como familia tienen esta costumbre desde hace mucho tiempo. Nosotros con mi esposa y con mi hijo desde hace mucho tiempo, también desde hace varios años, estudiamos la Biblia con nuestro hijo todas las noches. Leemos un pedacito, ella compró en una librería un devocional que era para jóvenes, para muchachos, varones, y entonces todos los días, ¿verdad? Él y mi esposa y yo tenemos ese devocional chiquito, cortito, antes de que él se vaya a dormir. Ahora, ¿era excusa eso para que nosotros no hiciéramos los grupos en casa? Ya lo hacemos, ya no hagamos nada. Así dejémoslo. Tenemos un día que hemos elegido el miércoles para hacerlo diferente. Y entonces viene mi esposa y un día ella trae el mensaje. Yo traigo la dinámica y Liam pone la merienda. Es un día diferente, es un momentito diferente, es una hora del día, de la noche diferente. Él siente la diferencia, él dice, ya no es lo mismo. Nos rotamos la semana siguiente, yo traigo el mensaje, Yari la merienda, y Liam esta semana que viene va a traer la dinámica. ¿Verdad? A ver qué nos va a poder hacer. A lo que voy, mi hermano, es que nosotros tenemos una asignación en esta vida. Y quizá, primero Dios, se abran las puertas para que nosotros algún día tengamos la oportunidad de viajar a otro lugar, predicar la palabra, y hagamos eso.
¿ok? Pero por mientras está su familia, está su casa, están sus vecinos, está la gente en su trabajo. Y ahí, mi hermano, está la comunidad de aquí, ¿ok? Donde somos llamados como iglesia a predicar la palabra, a cumplir esta gran comisión. Otra característica de asignación, Hechos 6, 1 en adelante. Búsquemelo por ahí. Hechos 6. Recuerde que estas son características de asignación. O sea, la iglesia peregrina tiene una misión. Si no tiene una misión, no es peregrino. Bien, ¿lo tiene ya? Hechos 1:6, perdón, Hechos 6:1 en adelante. Amén. La segunda característica, una iglesia peregrina, es aquella que prioriza las necesidades de la congregación. Dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran, ¿qué? Desatendidas en la distribución diaria. Veo que en todos lados y en todo tiempo hay necesidades y hay murmuraciones de la iglesia unos contra otros. De nuevo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Me pregunto yo aquí, hermanos, hoy van a servir la mesa, tranquilo. O sea, pero imagínense cuál es el requisito de esta gente, llenos del Espíritu Santo, ¿ok? De fe, de sabiduría. Pero dice, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Una iglesia que prioriza las necesidades de la congregación. Nosotros tenemos que ser una iglesia que priorice las necesidades de la congregación. Qué bonito saber, por ejemplo, me ha tocado la oportunidad de estar en muchas de las reuniones del adulto mayor que hacemos aquí en la iglesia. Y es bonito ver cómo las hermanas que están a cargo del ministerio llevan su merienda, están atentas, tienen sus grupos de WhatsApp o sus hermanos a quienes llaman, a quienes están constantemente invitándoles. Los jóvenes, por ejemplo, también están implementando algo parecido ahorita, donde van a estar cerca de los jóvenes de la congregación, ¿verdad? He visto algo muy bonito, una de las actividades que se hizo, o que he visto, alguien de la congregación, no voy a decir quién, pero siempre, o cada vez que puede, mejor dicho, tiene la oportunidad de traer provisión a la iglesia, donde se reparten yucas, se reparte mango, se reparte lo que sea. Mire, hay necesidad en la iglesia. Y si usted ve y platica con la persona que tiene a la par, va a descubrir necesidad en la iglesia. Y usted también es llamado o llamada a ayudar a esa persona. Si no somos una iglesia que prioriza la necesidad de la congregación, así como se hizo aquí, entonces no somos peregrinos. Nos estamos estancando, nos estamos acostumbrando. Otra característica, acompáñeme a Hechos 2, 41. En Hechos 2:41, la tercera característica que le quiero dar ahorita es que una iglesia peregrina es una iglesia unida. Dice Hechos 2:41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Vemos una iglesia unida. Se habían convertido en esa predicación de Pedro como 3,000 personas. Y no es que es una doctrina que usted va a vender su casa, porque no es una doctrina. Eso es un sentir que el Señor pone en el corazón cuando hay una necesidad específica. Había una necesidad específica en ese momento. Había 3,000 personas que había que ayudarles. Entonces vendieron sus casas, vendieron sus propiedades y en ese momento ayudaron. Una iglesia unida es una iglesia que conoce las necesidades del uno con el otro. ¿Ok? No solamente la necesidad, comparte alegría, comparte la dicha, comparte el llanto, comparte el dolor. ¿Qué hace usted cuando alguien de la congregación tiene una necesidad o falleció algún familiar? Una iglesia unida. Unife es una iglesia unida. Amén. Una cuarta característica, y esta creo que le va a gustar al pastor Vlad. La vamos a encontrar en Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Hemos dicho hasta ahora que una iglesia peregrina es una iglesia que se enfoca en la gran comisión, que prioriza las necesidades de la congregación, que es unida. Y una cuarta característica y última de este bloque de asignaciones es que es una iglesia que anhela la venida del Señor. Apocalipsis 22, 16 y 17 dice, ¿lo tiene conmigo? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, dígalo más fuerte, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hermano, el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Usted es la esposa de Cristo? Amén. Si usted no está anhelando la venida del Señor, usted no es una iglesia peregrina. Una vez escuché a un predicador muy famoso que decía, hermano, decía, yo no quiero que venga el Señor. Así abiertamente lo dijo. No quiero que venga, porque todavía tengo muchas cosas que cumplir aquí en la tierra. Y disfrazó su intención, decir, Dios tiene un plan para mí en la tierra y tiene que cumplirlo. Mi hermano, ¿quién es usted y quién soy yo para estarle demandando al Señor que cumpla su propósito en mi vida? Cuando somos del Señor, Él nos compró, a Él le pertenecemos. No se pertenece usted a usted mismo, usted de Cristo. Entonces, esta persona quería seguir cumpliendo el propósito, quería seguir haciendo pisto, quería seguir haciendo, qué sé yo, no sé, tantas cosas. Pero si no anhelamos la venida del Señor, no somos una iglesia peregrina. Debemos anhelarle a Él. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y yo espero que usted anhele su pronto regreso. Y cuando vemos la televisión, cuando vemos la injusticia, cuando vemos las masacres, cuando vemos los noticieros hoy en día, los secuestros, cuando vemos tantas cosas, cuando vemos tanta maldad en el mundo, tanta maldad. Miren, nosotros cuando estudiamos los programas de HD, nos metemos a rollo, mi hermano. Y hay discusiones ahí tremendas, mi hermano, en la casa de los pastores. Hay un montón de humo que sale en las cabezas de todos, porque no son temas fáciles. Y ya voy a entrar a ese punto, más adelantito. Pero a lo que voy es que vemos la maldad, cómo está multiplicada. Cómo, y ahorita, vaya, que Jafet, por ejemplo, Daniel,
tengamos la oportunidad de escuchar estas capacitaciones con estos pastores acerca de las situaciones que están pasando con los creyentes en el mundo, usted se va a dar cuenta. Y nuestros ojos van a ser cada vez más abiertos y vamos a anhelar la venida del Señor. Bien, esas fueron características de asignación. Las segundas características, mi hermano, usted no las quiere oír. Créame. No, con las primeras están bonitas. Dedicar la palabra, ser dinámica, qué pinta, qué bonito, hacer juegos con la familia. Eso qué belleza, mi hermano. Somos la iglesia del Señor, amén. Anhelamos su venida, Señor. Acompáñeme al libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Ese versículo lo pusimos en el anuncio de hoy, del mensaje de hoy. ¿Qué dice ahí? Juan 15, el versículo. Juan 15, capítulo 15, versículo 18. ¿Lo tiene ya? Si fuerais, ¿qué? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué? Os aborrece. Si a usted lo ama el mundo, está en problema, mi hermano. Literal. Si usted está empatizando con el mundo, está en un gran rollo. Bueno, no sé si decirlo. Díganlo, dice la gente a veces, pues, en la mente. Dele. La apostasía está tan pesada hoy en día, tan fuerte, tan descarada, mi hermano, que hoy en día usted no puede llamarse pastor sino comunicador. ¿Ok? Gente, pastores, qué sé yo, cualquier persona en la congregación que quiere agradar el mundo, ¿ok? Que adopta la forma bonita del mundo, agradable del mundo, porque quiere encajar en él. Hoy en día es más atractivo tener oscuro aquí, luces, humo, ¿verdad? Una guitarra eléctrica que llore, ¿va? Es lo que queremos, es lo que quiere la juventud hoy en día. Que en realidad la palabra de Dios. ¿Ok? Quiere la gran pantallota aquí y la gente muriéndose en la comunidad de hambre y en la iglesia ahí, pero en la gran pantalla ahí, ¿va? Bien. Decíamos ahorita, si fuerais del mundo, el mundo amaría, los amaría. Pero porque no sois del mundo, el mundo los aborrece. Las características que voy a leer a continuación, les mencionaba que no son muy gratas. Pero dice, las características son características de sufrimiento. Hechos 8, acompáñame a Hechos 8, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Una característica de alguien peregrino es que no tiene sus raíces por el lugar donde está pasando. Hechos 8, capítulo 1, ¿lo tiene? Dice, perdón, no le di el nombre de la característica de sufrimiento. La iglesia peregrina también es una iglesia perseguida. Si no nos están persiguiendo, como le mencioné, hay problema. Hechos 8, del 1 en adelante, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando aquí de Esteban, la muerte de Esteban. ¿Sí? De ese mismo Esteban que leímos, que se ofreció, que el Espíritu Santo le asignó el cuidado de las viudas. Ese mismo Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran, ¿qué? Persecución contra ¿quién? Que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron
gran llanto sobre él. Y Saulo amaba, ¿no? ¿Qué dice ahí? Asolaba. Y mira, me imagino cuando escucho esa palabra, cuando leo esa palabra, una nube negra, mi hermano, cubriendo la ciudad. Yo imagino Pablo con su ejército, no sé cómo era el asunto, mi hermano, de Pablo. Pero dice que asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a los burros, a los caballos, las sillas, las mesas. ¿Qué dice ahí? A hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Perdón, no quiere ser fuerte, la verdad, pero sabe, hace unos días tuvimos la oportunidad de compartir con mi papá, el pastor David Amador y otros hermanos, cuando mi papá y mi mamá, cuando mi papá les comentaba lo duro y lo fuerte que fue compartir la palabra de Dios con ellos. Lo duro y lo fuerte que fue compartir la palabra de Dios en el Valle de Amarateca, cuando habían personas que asesinaban previamente en ese lugar. En el año de 2001 en adelante, eso es lo que se vivía en ese lugar. No le estoy diciendo aquí en la Kennedy, tampoco le estoy diciendo allá en otro lugar del mundo, aquí en Amarateca, en el 2001. De los que conocieron a mi papá o conocen a mi papá, perdón, saben la obra misionera que el Señor le asignó en ese lugar con mi mamá. Pero mi hermano, la iglesia tiene que ser perseguida. Tiene que ser perseguida. Si no somos perseguidos, mi hermano, algo estamos haciendo mal. Lo bonito de esto es que la iglesia, a pesar de que fue asolada por Pablo, dice que siguió predicando la palabra de Dios. Esa es una característica de sufrimiento, una iglesia perseguida. Otra característica es una iglesia despreciada por los reyes y gobernantes. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, versículo 1. Una iglesia despreciada por los reyes y gobernantes. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, ¿quién? El rey Herodes, echó mano de algunos de la iglesia para invitarlos a comer, ¿sí? Para premiarlos por su valentía, ¿sí? No, ¿para qué? Para maltratarlos, ¿ok? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué? Oración a Dios por él. Pero una de las cosas bonitas que vamos a hacer en este caso, ahorita con esto que el pastor mencionaba de los mártires, es orar, mi hermano. Es orar. No nos están pidiendo, mi hermanito, pague la ofrenda aquí, 10 lempiras cada uno, y vamos a mandarla ya. No ocupan eso. ¿Qué estaba necesitando aquí Pedro? Oración. ¿Sabe lo que la oración puede hacer? ¿Tiene usted en su mente en realidad lo que la oración del justo puede hacer? Pero quiero que entienda esta característica del sufrimiento. La iglesia, mi hermano, es despreciada por los gobernantes. ¿Por qué?
por su palabra. Porque aquí dice que Dios creó a un hombre y a una mujer. Y las leyes de los gobernantes quieren imponer otra cosa. Porque aquí dice que debemos ser hombres de una sola mujer. Pero los gobernantes quieren hacer y deshacer leyes que en realidad atentan contra la palabra de Dios. Atentan contra los valores que Cristo nos ha dado. Entonces no podemos ser una iglesia que está a favor del aborto, ni a favor ni en contra. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Ok? ¿Está usted a favor del matrimonio homosexual? No me meto en eso. No podemos nosotros ser amigos del mundo, y creo que aquí vamos con uno de esos puntos. Pero bien, entendamos ese contexto. Tenemos que ser perseguidos, tenemos que ser despreciados. Otra característica, Hechos 17:5. Una iglesia peregrina es una iglesia que está en el ojo de la tormenta por ser considerada revolucionaria por el poder del Evangelio. Lo mencionábamos ahorita. Hechos capítulo 17, versículo 5, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Quién? Jesús. Tenemos que revolucionar el entorno en el que estamos. Pero no hay que revolucionarlo, hermano, con show. No es necesario hacer show. Esto es lo que va a revolucionar su casa, su familia, a sus hijos, a su esposa que no es creyente, a su esposo que es inconverso, a sus amigos, a sus primos, en la casa, en el trabajo, en el centro de estudio. Esto, su palabra, en su vida, en su corazón, es lo que va a revolucionar. Pero si no está esta palabra en su mente, en su corazón, usted, mi hermano, no va a revolucionar nada. Bien, otra característica del sufrimiento para la iglesia peregrina. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y esta es la última de las características de sufrimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Una iglesia peregrina es una iglesia enemiga del mundo. ¿Lo tiene? Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 15. Dice: no améis a quién, ni las cosas que están ¿dónde? Si alguno ama a quién, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en ¿dónde? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Este mundo es pasajero. Entonces no podemos quedarnos a vivir en él. No podemos pretender armar nuestra casa, nuestra choza, en un lugar que es pasajero, que la palabra de Dios nos está diciendo que este mundo pasa y sus deseos. Jóvenes, nosotros, chavalitos, nosotros, me incluyo todavía, los chavalos de la congregación. Este mundo es pasajero, sus deseos, ¿ok? Dice la vanagloria de la vida, es pasajero. Tuvimos la oportunidad con los jóvenes de la congregación de la iglesia apoyar en una de las ocasiones a los adultos mayores. Yo no sé cuántos de los jóvenes que estaban aquí, se involucraron en esa actividad.
Eh, Hermano, es bonito saber nuestro futuro y que para ahí vamos, ¿ok? Y que en realidad, como dice el libro de Eclesiastés, todo es vanidad. No podemos nosotros aferrarnos a un rostro bonito, ¿ok? A algo que es pasajero, en realidad. ¿Por qué? Porque todo va a pasar. Entonces no podemos nosotros anhelar ser amigos del mundo. La iglesia que peregrina es una iglesia enemiga del mundo. Enemigos. ¿Ha tenido usted algún enemigo alguna vez? ¿Ha tenido algún enemigo? ¿O usted ha sido enemigo de alguien? La mayuca, ¿no? Está bien, el hermanito que me cae mal. ¿Ok? No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es no amar el mundo. Porque estamos en el mundo. ¿Sí? Porque los deseos de la carne nos impulsan, nos llevan. Y el enemigo sabe a la perfección las debilidades que tenemos. Y nos las echa en cara todos los días. Qué bonito fuera que usted pecó ayer y se levantara hoy y dijo, ¿qué hice ayer? No me acuerdo. ¿No? Pero no, el enemigo está día tras día echándole en cara su debilidad, echándole en cara los pecados que usted ha cometido hoy. No, pero es que yo ya soy un hombre del Señor. Claro que sí, pero ha cometido, tiene un pasado, mi hermano. Gracias a Dios ya no lo condena. Está en Cristo, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Gloria a Dios. Pero tenemos nosotros que presentar esta batalla día con día, con nuestra carne, con nuestros deseos, con el mundo en sí. Bien, las últimas características que quiero darle, porque hoy sí ya tenemos el tiempo encima. Las primeras fueron características de, ¿se acuerda? De asignación. Las segundas fueron características de sufrimiento. Las terceras y últimas que quiero darle esta mañana son características de valentía. Una iglesia que es peregrina es una iglesia que se conduce en temor todo el tiempo. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? Peregrinación. Por si creía que la palabra peregrino y que usted no es peregrino en esta tierra, ahí se lo compró. ¿Ok? Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿llama usted a Dios Padre? Amén. Entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor. Una iglesia que peregrina, mi hermano, una iglesia que teme a Dios. No es un temor de miedo, es un temor de reverencia. ¿Ok? Es un temor de tengo miedo a fallarle, no quiero fallarle. Lo amo tanto que no quiero fallarle. Y si le fallo, me levanto. Me levanto y sigo y sigo adelante porque el Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Temor todo el tiempo. Todo el tiempo cuando usted lo ven ahí como tentación en el trabajo, para ofrecerse para una marufia, ¿va? Algún trato ahí debajo de la mesa, qué sé yo, en temor todo el tiempo, en temor todo el tiempo. Todo el tiempo, mi hermano, aunque el pastor Vladi no esté ahí, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Ok? En temor todo el tiempo, porque sabe que Dios lo está viendo. Porque sabe que el Señor está ahí con usted. Todo el tiempo. Otra característica
de valentía, una iglesia con identidad. Primera de Pedro 2 dice, 2:9 dice: mas vosotros sois linaje, ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que tener identidad. Una iglesia que peregrina es una iglesia con identidad. Yo me acuerdo que predicaba una vez, y el Señor me daba también la oportunidad de predicarles, de lo que hace un camaleón, ¿sí? Cuando está en la rama. ¿Y qué hace el camaleón cuando está en la rama? Adopta el camuflaje del lugar donde está parado, ¿no? Entonces yo les ponía un ejemplo y le decía que una vez con mi hijo él vio un saltamontes. Hay saltamontes que tienen esa habilidad. Yo no sé, me pregunté al Señor, ¿va? Y estaba en una ramita y le decía yo: Elías, vení, ve. ¿Lo ves? No miro nada. ¿Y qué es eso? No miro nada. Mi hermano, hay creyentes que no lo vemos. No veo dónde está el creyente en el trabajo. No veo dónde está el creyente ahí en la familia haciendo luz. No veo dónde está el creyente en realidad, porque estamos tan camuflados con el entorno, mi hermano. Bocones, ¿verdad? Ahí comienza un montón de situaciones a florecer de la carne, porque no tenemos identidad. Tenemos que ser valientes a tener identidad, porque al tener identidad va a haber un tope con el mundo. Bien, tercero, una iglesia que peregrina es una iglesia que no adopta los valores del mundo. Romanos 12, 1 en adelante dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos los valores del mundo. Nos oponemos a los valores del mundo. No somos como el mundo. No nos comportamos como el mundo. La iglesia no adopta las cosas del mundo. ¿Ok? ¿Sabe? Una de las cosas con las que uno dice: pero las cositas no creo que al Señor le molesten. Mira, hermano, a veces cositas que uno dice que son pequeñitas, como por ejemplo, me acuerdo yo que algo fue tan sutil que se metió en la iglesia. Quizá usted diga: pero no hay problema con eso. Pero mire, ya no nos vamos a llamar hermanos, vamos a llamar líderes. ¿Ok? Porque el liderazgo de Jesús, mi hermano. ¿Por qué en vez de hablar del liderazgo de Jesús, no hablamos del servicio de Jesús? ¿Por qué Pablo insiste tanto en que nosotros nos llamemos servidores de Cristo, colaboradores? Pero empezamos a adoptar los valores del mundo y queremos ser piramidales después. Y que la iglesia sea aquella cuestión de que nos exigen reportes, nos exigen dinero, nos exigen ofrendas, nos exigen aquí, nos exigen allá. Y en realidad cometemos el error de comenzar a adoptar valores del mundo. Hablemos del servicio del Señor. Imitemos el servicio del Señor. No querramos ser líderes, mi hermano. Ni servidor puede ser. Va a estar siendo el líder. Créame, se lo digo. Porque el que quiere ser el primero, tiene que ser ¿qué? El último. Así es, quiere que lo llamen líder, hermano, sirva. Si yo le paso una lista que ahorita le digo al pastor Vlad, páseme una lista, proyectemos aquí en esta pantalla cuáles son las necesidades que tiene Unife ahorita, le aseguro que hay un montón. Que hay un montón y que hay un montón que se van. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos el título, queremos el privilegio, queremos la posición, pero no la de Cristo. Y entonces tergiversamos un poquito la palabra y nos enfocamos en el liderazgo del Señor, en lugar del servicio del Señor. Bien. Una iglesia con valentía es una iglesia con carácter. Y mire esta que le voy a leer ahorita.
Ya creo yo que es la penúltima. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Es una iglesia con carácter. Una iglesia con carácter, mi hermano. Esa es una chancito que me la busque porque si quiero que la lea conmigo. Romanos 12, capítulo 12, versículo 9 en adelante. 12, Romanos 12, 9 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, el amor sea sin qué. Oiga, me está hablando del carácter de la iglesia, que no es el carácter del Chapulín Colorado. Es el carácter de quién? De Cristo. O sea, el carácter de la iglesia no puede ser el carácter de Pedro. ¿Sabe cómo es el carácter de Pedro? Arrebatado. ¿Sí? ¿Ah? Flemático. Usted no puede adoptar el carácter de Pablo. No. Pablo decía que la mujer calle. Y usted aquí no. Se nos dan vuelta a todas las mujeres ahorita. ¿Va? Colérico. Sí. Amén. Exactamente. Entonces usted tiene que adoptar el carácter de ¿quién? De Cristo. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo. Mire, hermano, quiero que lo lea ahí de verdad ahorita conmigo, que lo estoy leyendo yo. Porque esto nos refleja a usted y a mí. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si este no es el carácter de Cristo, yo no sé qué es. Y si este no era el carácter de la iglesia, no sé cuál puede ser. Podría repetirle todo lo que acabamos de leer ahorita, mi hermano, pero vaya a su casa, siéntese, busque un espacio de tiempo ahí y léalo detenidamente. Y analícese a la luz de esa escritura. Por último, ya para terminar, hermano, dice, una iglesia que sostiene en el corazón una esperanza viva. Una iglesia peregrina es una iglesia que sostiene en el corazón una esperanza viva. ¿Sabe cuál es el anhelo más grande de un peregrino? Llegar a casa. Llegar a casa. ¿Cuántos nos ha tocado del trabajo cansado, reventado, 5 de la mañana, el tráfico, el papi a la orden, un macaneo, mi hermano, en la hora pico, y cuando usted ya está viendo ahí el caminito de su casa, suspira y se quita los zapatos, que relájate eso, hermano. Y en eso viene su esposa o su esposo y le tiene la comidita y su hijo viene y lo abraza. Óigame, qué belleza. ¿Acaso usted y yo no anhelamos llegar a casa? No esta de aquí, terrenal, física. Allá, con el Señor. Gloria a Dios. Dice, busque conmigo Primera de Pedro 1. Con esto terminamos, mi hermano. Primera de Pedro 1. Dice, una iglesia que sostiene en el corazón una esperanza viva. Primera de Pedro 1 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra, ¿qué? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, no se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle ¿qué? En quien creyendo, aunque ahora no lo ¿qué? No lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Hermano, es por fe. No lo vemos, pero lo sentimos. Y sabemos que está aquí. Y sabemos que el dolor que sentimos hoy, que la enfermedad que estamos padeciendo es temporal, que es pasajero, que este cuerpo, mi hermano, se va a desgastar, que este cuerpo, mi hermano, lo pueden matar, pero que la fe no se la van a arrancar. Pablo dijo en su lecho de muerte: he acabado la carrera. ¿Qué más dijo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso no se lo puede quitar el mundo, hermano. Eso no se lo tiene que quitar el mundo. Póngase de pie.